Ni winti, ni choca, ni gnoctamati, ni canon tepetigua, dinamiki, macai nimiki, macai poliwi, y canon tepetigua, y maon cañao. Macai nimiki, macai poliwi. Me siento fuera de sentido. Lloro, me aflijo cuando pienso, digo y recuerdo. Si nunca yo muriera, si nunca desapareciera. Allá donde se alcanza el horizonte, allá donde no existe la muerte, que allá yo fuera, si nunca yo muriera, si nunca desapareciera. Eona
Tenemos que recordar que tenemos que rescatar nuestra tierra, Wirikuta, tenemos que cuidarla, tenemos que preservarla. Después de la llegada de la llamada invasión, pues hemos cambiado la ideología y ahora todos decimos que la tierra nos pertenece, cuando debe ser al revés, nosotros pertenecemos a la tierra y tenemos que cuidarla, tenemos que resguardarla. Y hay un poema muy importante y es un canto que precisamente está en la defensa de la tierra y el resguardo de cada una de ellas, en cualquier zona que pisemos y habitemos.
María. Agradecer al grupo de Tayolotl y Huachichil por estos cantos energéticos. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos aquí en el Centro de las Artes, aquí en San Luis Potosí, con una plática muy interesante respecto a, permítame, respecto a la bruja Miahuatzal, que es la bruja Huachichil a la que se recuerda. Y bueno, pues los dejamos con esta interesante plática. Nos une Miahuatzal, el recuerdo, abuela Huachichil, olvidada, mancillada, ejecutada. ¿Qué tema? No le queremos llamar la bruja Huachichil, pero sabemos que es el nombre que ahora se ha conocido. Poco a poco estaremos trabajando para que se conozca en todo el mundo esta historia que ha inspirado a tanta gente, como a Roque con su libro, como a las maestras aquí. ¿Y qué nos puedes decir de este personaje emblemático, Cacalopauce? Bueno, buenas tardes. A mí me parece muy especial recordar a la abuela Huachichil. Más que nada, para ser breve, quiero recordar de la profecía que ella dijo. Ella aseguró que cuando el Huachichil iba a tener ya su soberanía, ¿verdad? Iba a ser ya libre, era cuando el venado montara sobre el caballo. En esos ayeres, en esos tiempos, pues dominaba, lógico, el español, sobre todo los caballos, y los hacendados, todos eran caballerangos, ¿verdad? Todos los terratenientes, todos traían caballo, y ellos era la realeza en aquel tiempo. Entonces era muy difícil, que nunca entendieron que cómo iba a montar el venado sobre el caballo. Resulta que se llegan los tiempos, y ahora es el tiempo de que se hace realidad esa profecía. Después llegaron y ya últimamente por los charros, ¿verdad? Y todo esto. Pero ya el venado, ahorita la raza Huachichil monta sobre el español. Ya hay más liberación. Entonces esa profecía se ha cumplido de la abuela. Se ha cumplido, y ella estaba esperando desde hace muchos años, estaba presente esperando la unión de los Huachichiles. Ahora ya estamos aquí presentes. Me da gusto que esté con nosotros. Aparte de eso, ella está reencarnada ya, no se sabe, no sabemos dónde, pero tiene que ser con una persona de conocimiento, desde luego una mujer de conocimiento, una abuela de sabiduría. No sabemos, lo ignoramos, ¿verdad? Quién sea, pero ella está reencarnada precisamente en este tiempo. Se cumplen precisamente sus profecías. Ahora el venado monta sobre el caballo, y es la liberación ya del grupo de los Huachichiles y de muchas personas conocidos, los mexicas y muchos pueblos originarios. Entonces hasta ahí llega más o menos lo que yo quería platicar. Aparte de que para ellos era un honor, por decir, si alguien era un brujo, es que era un hombre sabio, un hombre de conocimiento, o una bruja era una mujer de conocimiento, de mucha cultura. Y ella, en esos tiempos, era mejor que le dijeran brujo y no chamán, porque para ellos se les nombraba chamán y se molestaban, no les gustaba que le dijeran chamanes. Y decía, ¿sabes qué? Yo soy brujo, no soy chamán, no me llames chamán.
Entonces para ellos era un honor mejor que le dijeran brujo o bruja y no chamán, porque los chamanes ya salió de otro tiempo. Entonces era la raza que conocía hombres de conocimiento. Las camatas. Miahuatzal significa, de las palabras guachichiles que tenemos, la única que conocíamos, su significado propiamente es de Matehuala, que significa aquí no vengas. Y tras investigaciones diversas, Miahuatzal significa mujer de energía fuerte. Había una mujer en cada parcialidad, en cada rancho, vamos a llamar, y esa mujer era la que se encargaba de hacer los cantos cuando se hacía la fiesta del mitote, donde los guachichiles lanzaban alrededor del fuego. Pero Miahuatzal es lo que nos tiene aquí reunidos, esa figura emblemática y ahora ya no olvidada. ¿Qué nos puede decir, maestra de nuestra abuelita? Pues es un personaje que a mí me llamó la atención siempre, y cuando conocí la historia a través de los documentos que se tienen en el archivo histórico, las copias que el entonces director Rafael Morales Bocar me permitió y me dio, no paré de llorar. Invité a la maestra Yolanda Legaspi, otrora directora de la Escuela Estatal de Teatro, a que montáramos un espectáculo, una lectura de esto en un año de la fundación de la ciudad, no recuerdo hace cuántos años. Ensayábamos en mi casa, que es la de ustedes, y no podíamos dejar de llorar ante la infamia que veíamos y ante la conciencia de lo que se había ido deformando la historia de un personaje tan icónico y tan valioso para la historia nuestra, de llamarla como la llaman en las leyendas potosinas. Es algo muy vergonzoso lo que ocurre con nuestra historia muchas veces, y la poca interés o entusiasmo de las personas por conocer su raíz. Yo aquí quiero comentar que a mí nunca me enseñaron que aquí habían vivido los guachichiles. Yo supe de los guachichiles cuando yo ya tenía 3 hijos. Yo no puedo perdonar que no se me haya informado sobre mi historia y mi raíz, que es esta. Ojalá que todos nos pusiéramos a investigar y a sentirnos orgullosos de esta raza guachichila, cabeza colorada, gorrión rojo. Que bueno, mestizos la mayoría o todos, yo creo, espero que ustedes dentro de ese mestizaje tengan mucho más sangre guachichil. Y yo me siento muy orgullosa. Montamos entonces ese evento en donde Yolanda Legaspi hizo un diálogo entre el Justicia Mayor, o el Mayor, el gran Justicia Mayor, que hizo toda esta aberración contra un personaje maravilloso, icónico, con una valentía y con un, para mí, glorioso, y cómo fue en menos de un día y cómo fue ahorcada de esa manera, todavía más vil que un ahorcamiento normal, y tan rápido para poder orillar tanto a los huachichiles como los otomíes, como los tlaxcaltecas mismos, a que ya no se levantaran contra el español ante esta terrible escena. Y pues con este color que me dio el mestizaje, yo tuve que ser el Justicia Mayor, imagínense. Y Yolanda fue nuestra bruja en el mejor sentido, como bien lo mencionaban, de curandera, de gente sabia, de gente valiente, de gente líder, y fue muy emotivo. Y yo siempre he sido desde que supe que los guachichiles existían aquí, porque pareciera que en las escuelas nos enseñaban los últimos emperadores mexicas, pero ni siquiera sabíamos nada de otras culturas, mucho menos de las de aquí. Y yo creo que debemos empezar por lo local y de ahí partir a lo universal, no a la inversa. Y sabemos de los griegos y sabemos de los romanos y sabemos de los egipcios, y no conocemos la mayoría la historia nuestra, el devenir y el tipo de personaje que era el guachichil en sí, un hombre valiente que defendía lo suyo, y que para mí eso de la pacificación, que lo leía yo en los libros de Pablo y lo del propio Montejano, de otros, la pacificación que fue la aniquilación de una raza tan valiente, tan poderosa y tan tenaz en lo que se proponía, pues me ha hecho sentir siempre de un origen que espero tener, aunque sea un poquito guachichil, soy potosina
nadie sepa, a pesar del mestizaje. Y lo digo porque afortunadamente me siento orgullosa del mestizaje también, como yo creo que todos, por mis abuelos y por la gente que tuve, pero yo me siento profundamente enraizada a esta tierra, a la Gran Huachichila, al Tunal Grande. Y lo que puedo decir es que a mí me emocionó mucho el año pasado que Alex Roque me invitó a participar en la presentación de su libro, que por cierto aquí está. Cómo me conmovió el que Alex hubiera podido interpretar desde su visión lo que la visión de la bruja Huachichil pudo ser, que es profundamente dulce, al mismo tiempo que valiente. Creo que son las palabras más fuertes y de amor. Entonces fue donde los conocí y fue muy emocionante saber a estas alturas de mi vida, que ya es larga, que sí hay descendientes de Huachichil, que sí están rescatando el idioma, que sí están poniendo en alto lo que es nuestro origen y el orgullo que tenemos, y que somos muchos los que estamos aquí para defenderlos y apoyarlos. Y ya no digo más porque se me corta. Y que viva la bruja Huachichil, que nuestra raza. Gracias, gracias, maestra. Qué emotividad y qué agitación de emociones despierta este personaje, que más que ser una vieja anciana, como quedó en el acta que existe en el Archivo Histórico de San Luis Potosí, pues fue una mujer líder con el matriarcado que había en San Luis Potosí. Muchos de mis hermanos potosinos se molestan cuando les enseño el códice que no me traje, el códice que les muestro, donde hay una mujer haciéndole así a un huachichil, y el huachichil está ahí medio triste. Y les digo, mira, aquí está el origen de que el potosino sea mandilón. Y se molestan, pero no es eso, sino es más bien que quizá lo traemos en la sangre, pero había esa fuerza de la mujer, esa fuerza que inspiró a Roque y toda esa emocionalidad que nos contagia, maestra. Y Roque, ¿qué te inspiró para tu libro, el cual ahorita nos muestras, y que lo trae para venta? Sí, Roque. Pues primero, muchas gracias por la invitación, por hacerme sentir parte de esta comunidad, de estas raíces que, como dijeron en los cantos, ¿no? Somos de la tierra. Entonces, la bruja Huachichil, así como la conocí en los documentos, fue primero un libro, un estudio sociológico de la cubana Ruth Bejar, una investigadora afincada en Estados Unidos. Ella pasó por aquí, vio los documentos estos del juicio y hizo un cuadernito, ¿no? Desde el feminismo, desde la resistencia, ¿sí? como una chamana, como una líder de la resistencia, digamos. Y bueno, yo fui director de publicaciones del Colegio de San Luis en su fundación. Pues, cuando empezamos a armar el programa editorial, yo dije, este tiene que ser el primer libro. Es la emoción del personaje, de sabernos herederos de la incomprensión de muchas cosas, ¿no? No tenía nombre en el juicio, se le negó una defensa más adecuada, no hubo testigos a su favor, hasta su pareja dijo que lo había transformado en animal, ¿sí? Todo el mundo dijo que había matado a alguien, pero nadie lo vio realmente. Sacó a toda la comunidad indígena de Tlaxcala y de Santiago. Todo el mundo la siguió. Si no la detienen, no sé qué hubiera pasado. Y ya venían en camino gente de Bocas, de Santa María, de Mezquitic, etc. Ya se estaba armando algo más. Por eso a la corona, a la justicia mayor, le urgía asesinarla, ¿no? Bajo el castigo de asesinato, que nunca se probó, la acusación de bruja. Pues lo más fácil para ellos era quitársela de encima. Pues la detienen un día y al amanecer ya está juzgada y asesinada, ahorcada. Ahí, por ejemplo, una pregunta también, ¿en qué parte del camino a Tlaxcalilla? Porque nada más dice, en el camino de San Luis a Tlaxcala se lo va a ahorcar. A lo mejor por ahí todavía algún árbol de los más viejos jugar, ¿no? No sé si sobre Gelial, sobre Damián Carmón, pero bueno, eso lo platicamos ahorita.
Pero entonces el personaje fue creciendo, todas las lecturas que me encontré sobre Huachichiles, sobre mis orígenes, que empecé a sentir, bueno, el orgullo de que a los aztecas, o los mexicas más bien dicho, los conquistan en 5 años, y aquí se tardan 50 años en conquistar toda esta tierra. Y la forma de pelear de los naturales de aquí, que decían que hasta mucho después se enteró, creo que yo fue en la adolescencia, había una serie de cómics, de historietas sobre la historia de México. Entonces abarcaron todo México, diferentes partes hasta la revolución. No me acuerdo cómo se llamaban, unos blanco y negro, publicaba la C, de cultura económica, y ahí hubo un arco temático, diríamos ahora, sobre la fundación de San Luis Potosí. El personaje principal en una de esas es el capitán Caldera, que se enamora de una de Zacateca, y bueno, toda la dificultad que tuvieron los españoles para apoderarse de La Plata, ¿sí? El cómo la ciudad o la comunidad Huachichil había sido en fundadores, Calderas logra cambiarlos hacia el norte, hacia los ríos Río Santiago o Río Tlaxcala también se le decía. Entonces, fui añadiendo muchas cosas, fui poniendo personalidades, obviamente. Ahí, no sé, también mi pareja tenía sus raíces en un lugar que se llama Huascamá. Pues, ahí fue otro descubrimiento. Huascamá también es una palabra huachichí, ¿sí? Porque casi siempre tomaban los nombres o ponían los nombres a los lugares según los dirigentes. Pues, ahí en Huascamá hubo un asentamiento, también fui buscando mapas, pues era otra parcialidad, ¿no? Entonces, a ver, se fue nutriendo una imaginación, una historia, que añadiendo nombres y buscando biografías de otros personajes, y a partir de las biografías pues a crear, ¿no? Porque la imaginación pues, es la principal. No se conocen ni el nombre, saber qué se me ocurría, y tomando rasgos, palabras de varias fuentes, mezclando ahí mexica con huachichí, con español, tratando de ponerle, no faltarle el respeto, desconocimiento que tenemos o que teníamos del idioma huachichí, pero sí tratar de darle este día del descubrimiento de la magia que puede tener el otro, o del disgusto incluso también, porque, bueno, obviamente la comunicación no era fácil, pero a la hora de que sí sabíamos ya qué palabras usaba el otro, a lo mejor no nos convienen o no nos gustan, etc. La llamada bruja Huachichito, que es el nombre que se le ha dado, para bien o para mal, ahí también hace parte de, no quise poner el nombre también por respeto, es que según la novela, ahí se me ocurrió, no es que se la hayan negado, ella no quería, por resistencia, pues, el español no era lo que ella quería para expresar toda la magia, todas las posibilidades místicas de esta tierra. Entonces, mientras los españoles más bien no supieran comunicarse, querer esta tierra, pues, ella no iba a decir su nombre. Un talismán, una muleta. Pues, los invito a leerla. Yo creo que va a haber otras historias. También ahorita que decía la maestra Neumann, también hay una obra de teatro de los Coronados, donde también hablan de la guerra de Huachichí. Se remontaron hace muchos años y tiene una escena dedicada a y tiene una escena que va por ahí. También he sabido de gente, bueno, hay una compañera, una colega del Colegio de San Luis, Tania Zapata, que hizo su tesis de doctorado sobre la cosa Huachichí. Pues, y él también tiene varios artículos, ojalá que también se pudiera unir a la comunidad. Y ahorita que decías de la lingüística, pues ojalá que también haya oportunidad de colaborar, porque creo que hay mucho por hacer.
desde la imaginación o desde la literatura, pero también desde la poesía, desde la lingüística, ¿sí? del rescate de esto, de mapear los lugares donde suele estar Ñahuazal. Entonces, en lo que se pueda, de veras, sería un gusto, ¿sí? Ahí para compartir, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Roque. Pues en sí hay mucha gente que ha trabajado en esto de la historia y en esto del rescate. Aquí está el hermano David Maza. Gracias, David, por tu presencia. Rodolfo, también mucho trabajo por los Guachichiles, Miquistecpat y su grupo, los hermanos aquí también presentes, don Victoriano, y pues todos los que han hecho algo. Recordar que los Guachichiles es una nación que ahorita comprendió un gran territorio. Ahorita ese territorio, con la división que hicieron después del reparto de tierras, pues quedó parte de Guanajuato, era tierra Guachichil, parte de Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, todo el altiplano. Entonces fue un acuerdo de paz, ¿no? Es la nación nunca vencida, la nunca sometida, y la fundación de San Luis Potosí se dio mediante un acuerdo de paz en 1592, donde estuvieron presentes los tres poderes: el poder eclesiástico, el poder con Fray Diego de la Magdalena, la corona española por Capitán Caldera, y el líder Guachichil Mocoamalto, el cual, antes de poder decir que se calmara, que se hiciera la paz, tuvo que platicar con todos, con todas las parcialidades. Tuvo que haber un acuerdo Guachichil, porque no se podía hacer un acuerdo de paz si iban a llegar otros a no atenderlo. Y así nuestra abuela Miahuazal, cuando convocó el 18 de julio de 1599, vino gente de lo que ahora es Santa María del Río, de Bocas, de Armadillo de los Infantes, de Venado. Todos los líderes guachichiles se reunieron. Entonces tenía un gran poder de convocatoria, que tú conoces bien de eso, Alexis. Pues sí, efectivamente tuvo, muy buenas tardes primeramente, tuvo un gran poder de convocatoria, pero bueno, ¿pero por qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo le hacen caso a una persona así que digan, pues es bruja? Bueno, lógicamente el término de bruja pues es un término europeo, ¿verdad? Que pues empezaba a ser utilizado en aquellos tiempos. Hay que recordar que cuando sucede esto apenas tenía 10 años de acabada la guerra Guachichil. Muchos términos españoles apenas empezaban a utilizar y pues realmente ese poder de convocatoria que tenía la mal llamada bruja Guachichil es porque era una mujer medicina, era curandera. Hay que recordar que jerárquicamente tanto los caciques como los curanderos y como los guerreros tenían dentro de lo que es la sociedad Guachichil pues un estatus, digamos, ¿verdad? Es por eso que ella pudo convocar de esta manera a tanta gente. Se dice que más o menos acudieron como 150 aproximadamente, ¿verdad? Bueno, eso dice la historia, no sabemos si más o menos. Hay que también tener en cuenta que muchas veces la historia es escrita por los ganadores, ¿verdad? Y generalmente nos dan una percepción desde el punto de vista de los ganadores. Entonces muchas veces también está muy distorsionada, ¿verdad? Exactamente, muchas veces minimizan y sobajan al vencido, que no por haber perdido, digamos, alguna batalla es el malo tampoco, ¿verdad? En cuanto a ello, bueno, hay también una leyenda negra para nuestros abuelos guachichiles, ¿verdad? Los historiadores los han tildado de salvajes, de bárbaros, ¿verdad? De lo peor, llamados también a todas las naciones que se conjuntan, que son los chichimecas. Bueno, porque hay que hacer aquí una diferencia. Toda la región norte se dice que la poblaron los chichimecas, pero todo lo que se entiende por chichimecas eran todas las naciones que había, ¿sí? Guamares, tobosos, guachichiles, que eran los más numerosos, ¿verdad?
chichimeca. El término chichimeca era un término muy, muy despectivo, ¿verdad? Desgraciadamente, bueno, pues esa es la parte de la historia que también nos ha demeritado mucho. Y en cierto momento se dice que nuestros abuelos guachiles pues desaparecieron, que ya para 1650 más o menos ya había escasos guachichiles. Realmente también eso ha sido pues una mentira que no entiendo por qué muchos historiadores o mucha gente que se dedica a la investigación, y más actualmente con los recursos que hay, no ha dicho nada, ¿verdad? Hace poquito me voy a permitir decirlo aquí con permiso de Achologua, que es nuestro líder. Por ahí se ha estado trabajando precisamente para que obtener otra vez el reconocimiento oficial como una etnia, como pueblo, ¿verdad? Porque los guachichiles, igual que los dendé, o también mal llamados apaches, desgraciadamente no están reconocidos dentro de las 68 pueblos originarios que reconoce México. Entonces no son 68, hay más, hay muchos más. El caso es de que haciendo una investigación histórica, resulta que a pesar de que muchos historiadores oficiales nos niegan, ellos mismos se echan la soga al cuello porque hay apariciones guachichiles desde que se firmó la paz hasta aproximadamente 1869, ¿verdad? Parece ser, en que muere Damián Carmona, que era guachichil, y que dice la historia que es guachichil, ¿verdad? O por ejemplo, los descendientes de Mocamajal o Mocamalto, quien hizo el Tratado de Paz, como ya nos comentó Achologua. De la última de sus hijas, se sabe que murió en 1810. Pues lógicamente, pues no sus hijas, sino más bien de sus descendientes. Ellos tenían porque fueron una familia muy prominente, ¿verdad? Gracias a ese tratado les repartieron, digamos, entre comillas, tierras, les repartieron porque pues ya eran dueños, ¿verdad? Déjenme decirles, como Jal era dueño o señor de las tierras de allá de las terceras, de Peñasco exactamente, y da risa porque las autoridades le otorgan las tierras de las terceras, pues ya eran de él, o sea, ¿verdad? Bueno, ya me desvié un poquito, pero el caso es de que, exactamente, ellos tenían por propiedad, desde lo que es la calle hoy que se conoce como Álvaro Obregón, Damián Carmona, hasta Reforma, y dando vuelta por donde pasaba la antigua corriente. Entonces era una propiedad muy grande. Únicamente era, para un particular, únicamente era comparable con lo que eran las huertas del Templo del Carmen, ¿verdad? En actas también, por ejemplo, de Venado, en 1700 y pico se menciona algunos integrantes de pueblos originarios que llevan a registrar a sus hijos, y en esas actas está escrito que presentaron a un guachichil, ¿sí? Entonces hay muchas apariciones. También hubo un conflicto incluso entre lo que es Tlaxcala y lo que es Santiago, allá por que inicia en 1716 y no termina sino hasta 1820, me parece, por ahí, lo dicen ahí las actas, lo dice la historia, y donde precisamente la gente de Santiago acude a su identidad guachichil para lograr también un reconocimiento, ya que como por ser barrio no se les otorgaba tener un gobernador, sino simplemente un comisario. Y entonces resulta que no solamente obtienen una categoría como pueblo, gracias a su identidad que aluden, ¿verdad? Como guachichiles,
sino que lo mejor de ahí fue que, bueno, y era lo que ellos pretendían, conseguir el acceso a la alfabetización, imagínense, ¿sí? Entonces, esto nos da a entender que diversas apariciones a través de todos estos siglos, pues nos da a entender que pues simplemente la participación del pueblo guachichil en la vida social y política de San Luis Potosí está ahí presente, solamente hay que buscar un poquito más en los libros, ¿verdad? Y no ignorar los datos que se nos presentan muchas veces, porque pues es contradictorio, ¿verdad? Más que nada para los académicos oficiales y la historia oficial. Por ahí en el libro ese de Primo Feliciano, en los tomos esos de historia de San Luis Potosí, en el tomo 1 nos dice que los guachichiles se extinguieron, y como en el tomo 3 nos habla también de este conflicto en 1700 y pico, entonces él mismo se contradice, ¿verdad? Pero bueno, la situación es de que nuestra mujer Miahuatzal, mujer medicina, fue quizá la primera insurgente de América, ¿verdad? Y orgullosamente potosina, porque San Luis Potosí siempre se ha caracterizado por tener esa sangre rebelde, ¿verdad? Esa sangre guachichil para todos los pobladores que nunca nos estamos dejando, y solamente también hay que volver a ojear la historia, tantos héroes que hemos dado a la insurgencia de México, no solamente del Estado, ¿verdad? Y que ha recorrido tanta historia con tantos personajes de mexicanos muy famosos que han ayudado en diversas épocas. Y es el caso precisamente pues de ella, ¿verdad? Que desgraciadamente y ante el temor de las autoridades españolas de la corona, fue juzgada y sometida en un solo día, porque era tal el terror hacia que se volviera a hacer una sublevación que pues, prefirieron pues sí, desaparecerla rápidamente. Gracias Alexus. Efectivamente, en Europa, del año entre 1560 y 1620, se dio lo que se llama la Gran Caza. Es un periodo histórico dentro del oscurantismo que se da en Europa. En ese periodo de años, lo repito, 1560 a 1620, 8,000 personas fueron juzgadas, 80,000 personas fueron acusadas de brujería, y la mitad de ellas fueron ejecutadas, 40,000 personas en Europa. Y en ese inter es cuando se da la sublevación de nuestra abuela Miahuatzal aquí en San Luis, pues de algo la tenían que acusar. Allá en Europa era como una moda cazar brujas, y no hay más que echarle un vistazo a la historia. Ahora, ¿dónde estamos los guachichiles? Pues estamos de que hoy por segundo año, siguiendo al hermano Manuel, que aquí está presente. Él lleva 6 años haciendo una ceremonia a la bruja guachichil en lugares diversos. El año pasado, por primera vez, lo acompañamos 2 personas más, y fuimos a acompañarlo a la ceremonia. El día de hoy, antes de venir aquí a las 2:30 de la tarde, aquí habemos como 7 u 8 personas, 9, que estuvimos con él en la ceremonia de recuerdo a la abuela Miahuatzal, donde pues están presentes los 4 elementos. ¿Cuál es el objetivo? Que dentro de mucho tiempo ya podamos tener un monumento a nuestra heroína, podamos hacer danza ahí y ceremonias más grandes. Ya tenemos una comisión para restituir la lengua. Ustedes conocen la migración que por necesidades económicas se ha dado durante mucho tiempo, de manera tal que cuando nosotros salimos a la luz como comunidad y reconociendo nuestra sangre guachichil, ¿a quién le gusta que le llamen indio? ¿A quién le gusta? En la escuela decías que eras guachichil y pues todos volteaban y ya nadie te hablaba. Pues nosotros nos autentificamos guachichiles, y gracias a eso salieron gente en Estados Unidos. Allá no los quieren de ninguna manera, los acepta la sociedad, y entonces ellos empezaron a buscar su origen, se hicieron estudios de ADN, y entonces ellos salen y dicen: yo soy de Venado, mis abuelitos son de Charcas, yo nací en Matehuala.
y ellos ya formaron una comunidad en Estados Unidos, que son los que están transmitiendo vía Zoom, y me voy a permitir dar lectura a algunas de las palabras. En este caso, Janet, que vive en Nueva York, dice: gracias por asistir a este evento, gracias por su paciencia mientras esperamos que se conecte el dispositivo de transmisión. Le dice a las personas que se están conectando. Ella maneja nuestra página de internet que se llama huachichiles.org y la maneja allá desde Estados Unidos, allá en Nueva York. Después dice Henry James Vázquez: saludos de Colton, California, tierras de los Yujaviatam, Serrano, Cahuila, Tambá y Luiseño. Saludos, Henry. Bienvenido. Después, a Cayolmatilistli, dice Nicanca Guamare, nación Guamare presente. Los Guamares también es una de las tribus pertenecientes a la Gran Chichimeca. Los Guamares están en León. Gracias, hermano, a Cayolmatilistli. Isriri nos dice desde Coahuila: sí, la nación Irritia también está aquí. Tenemos contacto ya con gente de Nuevo León, con gente de Coahuila, con gente de Aguascalientes y de Zacatecas, donde ellos también ya están formando sus comunidades. De Indiana, Alejandría, nos dice que nos saluda desde Indiana, Estados Unidos, Alexandria Maldonado Huachichil. Dominique, gracias, Dominique Duenes, de Minnesota, Estados Unidos. Allá nos están saludando. Ellos quisieran venir aquí. Han venido 2 personas, vino Kate y vino Juan Choloa, y gente de allá, ellos les dijeron: ¿qué quieres que te traiga? Y ellos, discúlpenme si digo algo que no es realidad, pero yo recuerdo que dijeron: tráeme poquita tierra, tráeme tierra de allá de Matehuala. Matehuala, no vengas aquí. Y precisamente Adrián, saludos, Adrián Llanas, nos saluda de Matehuala y dice: Matehuala, saludos hermano, el altiplano potosino presente, saludos. De Logan, gracias Logan, ella nos saluda de Minnesota y dice: Yusa, Logan Huachichil. Y no quiero seguir hablando, ahorita seguiremos leyendo para darle la palabra. Desde la Laguna, Coahuila, Durango y Ritias presentes, gracias. Entonces, profesora, díganos algo, por favor. Bueno, yo soy María Antonieta Rendón Medina, yo soy huasteca y soy admiradora de todas las culturas de México. Y siempre andamos en el rescate de nuestras tradiciones y darle el realce a nuestra cultura principal de aquí, regional, que es lo más importante para el Estado, que resaltemos siempre nuestra cultura, que no la dejemos en el olvido, como ya dijeron aquí los amigos huachichiles, que se está perdiendo esa imagen. Ahora más que nunca tenemos que sacar adelante nuestra casta y decir: somos huachichiles, somos huastecos, todos somos hermanos, ¿verdad? Somos hijos de la madre tierra. Hay que relucir eso, y por qué no hablar de nuestro origen, por qué avergonzarnos. Es triste que hay mucha gente nativa que ha salido a trabajar por necesidad, y es triste que regresen con otras ideas, ya con otros, hasta tatuados del cuerpo de otras costumbres que no son originales. Yo no estoy contra el tatuado, es amor a lo que ellos quieren, pero se les olvida su origen, les da pena de hablar su idioma, y eso es desgraciadamente, por esa situación se puede perder nuestra cultura. Y yo digo que no, hay que sentirnos orgullosos de hablar 2, 3 idiomas. Qué fantástico que podamos hablar nuestro idioma de origen, ¿verdad? Entonces, es lo que tratamos de hacer aquí en el Estado, los que estamos aquí, que somos de otros lugares de origen. Y pues yo me gusta narrar, y a manera de narración les voy a contar algo de la bruja Huachichil. Señorita del viento, no tenía nombre. Ella era libre. Le decían la hija del viento. Su origen tampoco era
muy bien conocido, pero ella era muy querida. Le decían bruja a algunos. ¿Por qué? Porque no aceptaban que la mujer supiera cosas. Siempre la mujer ha sido marginada de toda la vida, de todos los años. Y ahí está el ejemplo. La bruja Huachichil, como todos la conocemos, ella sacó adelante nuestro estado y nadie lo sabe. Nadie estaba enterado que ella fue la principal en luchar por la libertad. Un día dijo, ya basta. Todo el estado está siendo invadido. Pongámonos todos juntos a luchar por la libertad. Se fue a una iglesia, pero no se fue a misa a escuchar al padre. Todos los huachichiles o personajes que habló, tlaxcaltecas y más, que la siguieron porque ella era líder y era siempre escuchada. Se fueron a la iglesia, pero ya les digo, no a escuchar al padre ni a escuchar misa. Fueron y destruyeron las imágenes y los adornos y ella tomó el podio para decir, tenemos que ir a la capital, al estado, a la ciudad de San Luis Potosí, a liberar, a luchar, a pelear por nuestra tierra. Ya basta de tanta invasión. Síganme, el que vaya, le daré larga vida o vida eterna. Pues ¿quién no va a querer larga vida, verdad? Pues la siguieron. Esto llegó a oídos de los españoles, que se oía que iba a ir para allá la bruja Huachichil a hacer esa invasión. Pues antes de que ella llegara allá, ellos fueron al encuentro para llevársela presa. Acusarla, no tenían de qué acusarla. Le fueron buscando allí, investigando qué cosas tenían para poderla llevársela presa. Le dijeron que ella era una curandera, otros que una bruja, que hacía maleficios, hasta que se convirtió en coyote. Pues eso no era suficiente como para meterla a la cárcel o llevársela presa. Su papá fue el que le dijo que era una hechicera y que le gustaba salirse en las noches y convertirse en un animal. Eso tampoco está comprobado. No es cierto. No sé por qué le levantarían esos falsos. Porque los que se convierten en animales o se hacen ya como tipo nahual son los espíritus de esas personas, de esas mismas personas. Y sigo como fue esa persona, el animal va a ser. Si era mala, el animal va a ser maldad. Si era buena, el animal va a hacer cosas buenas. Bueno, entonces la apresaron y ya la llevaban a sentenciar a Tlaxcala. Pero antes de que llegara, pues los españoles tuvieron mucho temor, mucho miedo de lo que ella pudiera hacer. Y la agarraron y la ahorcaron. Allí la dejaron colgada a medio camino. Para que todos la vieran que ella había sido muerta por el maleficio que ella hacía. Pero no era cierto. Ella solo quería justicia y libertad. Pero eso solamente los huachichiles y los que la siguieron lo entendieron. Pero no los detuvieron. Ellos llegaron a la capital a luchar y liberaron lo que estaba más invadido. Bueno, ese es algo de lo que es la gran historia de esa señora que todos conocemos como la bruja Huachichil, que es una señora de hija del viento, natural, porque hasta ni nombre se le conocía hasta ahorita que ya lo están mencionando aquí.
Bueno, y esta es otra historia de otras brujas que se dice que han aprendido la doctrina de aquella original bruja Huachichil. Bueno, las brujas que hay ahorita vienen siendo hijas de otras brujas, así va la cadena según el lugar, la cultura, el espacio de estas. Pero se dice que las más temibles, las brujas más poderosas, las que se convierten en bolas de fuego, son las brujas de origen Huachichil. Cuentan que un día unos jóvenes iban rumbo a Matehuala, ya con unas cervecitas encima, venían de una fiesta y por el camino se les caen unas bolas de fuego y les tapan la carretera. Pero al caer al piso, esas bolas de fuego se convierten en guajolotes. ¡Ah, caray, mira! ¿Será la cerveza que traen? No, son guajolotes, efectivamente. Lo único que hicieron, bajarse de la camioneta, tirarle piedras para que se orillaran y poder pasar. Efectivamente, se orillaron y volvieron a convertirse en bolas de fuego y se pararon en unas palmeras que estaban allí, que enseguida esas palmeras se incendiaron. Oye tú, esas eran brujas, ¡ah, qué miedo! Pero si son brujas en realidad, mañana regresamos y vas a ver que las palmeras no están quemadas. Y para comprobarlo lo hicieron. Al día siguiente regresaron y efectivamente las palmeras estaban como si nada. Cuentan también que había un vaquero que andaba pastoreando sus borregos en un potrero. De pronto cayeron bolas de fuego también. Y una de esas bolas de fuego se convirtió en una dama, una mujer, que se le acercó, pero no se fijó que cuando iba caminando no se le veían pies. Se le quedó viendo y la mujer le dijo: ¿me regalas una de tus cabras? Si me la regalas, por eso tendremos. Es que tenemos mucha hambre. No hemos comido, ya tiene muchos días. Con una tenemos. No. ¿Por qué de darle yo cabras a usted? Váyanse. Yo no tengo por qué regalarles mis cabras. Nunca lo hubiera hecho. Ellos solamente le pedían una cabra. La mujer dio la vuelta con un llanto espantoso, volvió y se convirtió otra vez en bola de fuego. Voló y volaron todas las demás y como que fueron fulminando a todas las cabras, borreguitas, y cayeron al piso sin cabeza. Todas. No quedó ni una viva. El pobre vaquero se puso a llorar porque dijo: por no regalar una sola borrega o cabra, me quedé sin nada. Así que ustedes digan si eran buenas o eran malas. Cuentan que también en un hospital antiguo que estaba allí por donde está ahorita el mercado Tangamandapio, un hospital, allí una familia estaba con un señor con su esposa internada, que ya no le daban esperanzas de vida. La mujer estaba esperando nada más el tiempo para fallecer. Llegó el amigo de aquel señor, se sentó a su lado. Ay, compadre, lo siento mucho lo que te pasa. De veras, lo lamento mucho. Vamos a rezar. No, ya no sé ni qué hacer. Mi esposo va a morir, estoy muy triste. En eso se vieron unas bolas de fuego que andaban rodando arriba del hospital. ¡Ah, caray! Mira eso que anda ahí arriba. Oye, esas son brujas. ¿Cómo que brujas? Sí, las brujas guachichiles así se convierten en bolas de fuego.
Santa María, se va a morir mi mujer ya. No te preocupes, a veces ellas hacen cosas buenas. No, yo pienso que ya mi mujer se está muriendo. ¿Y qué creen? A las 5 de la mañana, la señora se levantó de la cama. Oye, viejito, ya me siento muy bien, vámonos para la casa, ¿no? Vamos a hacer café. Ay, ¿cómo crees? ¿De veras te sientes bien? Sí, ya vámonos. Ya me cansé de estar aquí acostadota. La señora se levantó y se fueron tranquilamente. Él está seguro que fueron esas brujas que fueron a curar, porque también hacían el bien. Y como agradecimiento le fue a prender unas veladoras a los 4 caminos que se cruzaban al llegar a su casa. Bueno, esto fue algo de las brujas guachichiles, que viene toda sobre la cultura de la original bruja guachichil, que se llama Miahuatza. Ahora ya tiene nombre, se llama Miahuatza. Estas son de un libro de Homero Adame, que él es un recatista también de cultura original de aquí en San Luis Potosí. Muchas gracias. Excelente narración, es lo que le gusta a la profesora. Muchas gracias por ilustrarnos. Estamos como para ir preparando el cierre, entonces le voy a pedir a cada uno de nosotros cualquier palabra que tenga para ir cerrando respecto a Miahuatzal. Va a ser la siguiente, de la siguiente manera. Yo diría que 2 minutos cada uno de nosotros. Después damos la palabra a todos ustedes, los que quieran dar alguna palabra, alguna pregunta, alguna sugerencia. Vamos a estar haciendo esto cada año, esa es como que la intención, y vamos a ir sumando gente. No nos interesan los recintos grandes, ni nos interesa lo académico, ni lo gubernamental. Queremos que la gente se entere. Tengo aquí de Lourdes Parker, del norte de Texas, también manda saludos. Después de eso cerraremos con 2 cantos guachichiles. Cuando cerremos la palabra de ustedes, agradecemos y nos quedamos con los cantos. Así como abrimos energéticamente, gracias Tepeyolotli, Guachichil, gracias las mujeres, sus palabras, su voz hermosa, sí, y vamos a irnos en el mismo orden. Cacalocuautli, hasta 2 minutos, por favor. Yo nada más dar gracias a los guardianes que están aquí presentes y dar gracias también a todos ustedes por compartir esta energía con todos ustedes. Gracias. Bueno, pues yo quiero que agradecer aquí a todos los presentes, ¿verdad? Pues es importante el rescate de toda esta historia potosina, ¿verdad? Pero más la historia anterior a la llegada de los españoles, porque eso también nos da la identidad, ¿verdad? Nuestra ciudad tiene una identidad que es netamente guachichil, y a donde quiera que uno que voltee, pues la va a ver, está ahí. Nada más hay que recordar pues cuáles son pues nuestros orígenes, ¿verdad? Y pues bueno, así como con todo lo que nos han relatado aquí nuestros compañeros, pues brevemente, esta es parte de la historia insurgente potosina, ¿verdad? Que se debe revalorar y que debe verse realmente como lo que fue. El primer levantamiento en contra del yugo español en el norte de México, después de la guerra chichimeca. Y bueno, a la mal llamada bruja guachichil debe de dejar de vérsele como el anecdotario erróneo en el que se le ha transformado, y es preciso que a esta mujer medicina guachichil de la tercera edad se le vea como lo que realmente es, un espejo insurgente de los pueblos originarios norteños, y se le reivindique como parte elemental histórica entre todos aquellos caudillos que han luchado por su pueblo. Tenemos una heroína potosina y es guachichil. Debemos darle el lugar preciso que ella merece en nuestra historia. Muchas gracias.
Yo agradezco muchísimo haber conocido la historia real de nuestra abuela Miahuasal, porque la considero también mi abuela. Y reiterar también lo que el compañero dice y que yo digo, hay que ir primero al origen de lo nuestro y de ahí partir a lo universal. Y ella es parte de ese origen. Hay que sentirnos orgullosos de la raza huachichila, de lo que ahora llamado potosino tuvo su origen en toda esa sangre. Muchísimas gracias a todos y ojalá realmente amemos lo nuestro. Bueno, yo nomás agradecerle su presencia en este bonito espacio que le agradezco al Centro de las Artes que nos haya prestado. Está muy a tono al tema que vimos, entonces nos sentimos muy agradables en este ambiente de los pirules, que también tiene su historia por ahí. Investíguenla y verán a ver. Y todos ustedes van a ser ya difusores, promotores de esta gran cultura que estamos en el rescate, y no la dejemos perder, y digamos, sintámonos orgullosos de ser descendientes de esa cultura huachichil. Muchas gracias por estar. Nuevamente, muchas gracias por la tarde que compartimos y la invitación a reflexionar, a ver cómo va cambiando la historia, ¿sí? Con literatura, con estudios, con nuevos mapas, todo va a ir transformándose, ¿sí? Y esta visión del vencedor pues tiene que irse dejando de lado. Tenemos que ir conociendo otras formas. Se nos acusó a las naciones huachichiles, chichimecas, de salvajes, de nómadas, que no sabíamos ni construir una casa, y eso es mentira, ¿sí? El nomadismo o la forma de vivir adaptativa a diversos entornos, ¿sí? Se sigue teniendo que hacer, por ejemplo, con los cabreros de Matehuala, ¿no? ¿Sí? Esta sociedad en migración constante, pero que va dejando huella. Entonces, ojalá que se rescaten más palabras, pero ojalá que se pueda crear nueva poesía, ¿sí? No solamente en el sentido lírico actual, sino bueno, esta poesía o esta mística que conlleva sabernos herederos de una sangre, de una historia, y de estos personajes que, bueno, ciertamente ya no pueden ser anécdotas o no pueden ser parte de estas historias de lo paranormal. Por ejemplo, vi una adaptación de La Bruja Huachichil en estos programas de TV Azteca, pero así la ponían así al nivel de, no sé, un espantajo así de la película de Hollywood, ¿no? Pues bueno, llevar esta historia real a otros niveles, darles importancia a nuestra historia, a los personajes y, pues bueno, en buena medida a la figura de autoridad materna, ¿sí? Femenina, que creo que nos ha regido mucho tiempo y también nos hemos empeñado en negar. En la Huasteca también hay mucha intercambio. También no eran círculos cerrados en ninguna parte, había ríos, había caminos que se destruyeron después, pero que también permitían estos intercambios, ¿no? En la Huasteca muchos vestigios también tienen que ver acá, y había esta comunidad y esta poesía que se intercambiaron. Entonces, los invito a conocer, los invito a crear, y de veras, muchas gracias, aquí seguimos. Sí, quería agregar algo que los huachichiles, que le llamaban grupos bárbaros, los más malos de los chichimecas, entonces, porque andaban pintados de rojo, pero eso viene a raíz de otra historia, de que ellos eran admiradores de los pajaritos, esos gorriones petirrojos, que también les llaman. Entonces ellos, era una de las plagas que nunca pudieron acabar. Según ellos acababan con las plagas y los petirrojos nunca los pudieron acabar. Entonces dijeron que eran sus guardianes, sus espíritus protectores, y por eso se pintaban de rojo y no como decía la gente, que se pintaban con la sangre de los españoles. No es cierto, eso es falso, por eso los decían los grupos salvajes, y no, que se quite esa idea, porque los huachichiles eran seguidores
de petirrojo o gorriones rojos. Si se van por ahí aquí al campito van a encontrar ya muchos gorriones rojos o petirrojos, que también eso es otra historia. Yo quería agregar algo a lo que Toñita acaba de decir, que según me contó a mí Homero Adame, que seguramente muchos de ustedes han leído, que se mete a los pueblos a recopilar cosas. Él me contó de lo que había escuchado, que originalmente los guachichiles eran tan grandes cazadores que se ponían 4 flechas al mismo tiempo y disparaban a 4 diferentes objetivos, que lo hacían para comer, no lo hacían por salvajismo, y le atinaban, excepto a los gorriones rojos. Pero que se daban cuenta que cada vez que ellos migraban, los gorriones rojos llegaban atrás de ellos. Y entonces se dieron cuenta que no los podían matar porque ellos eran sus espíritus protectores. Y por eso se empezaron a pintar las cabelleras de colorado o a ponerse pieles que eran enrojecidas con la cochinilla o con la tierra roja de la tierra del altiplano. Entonces, pues, yo hago honor a eso. Bueno, pues ya que empezaron la historia, entonces cuentan que el último guachichil de sangre pura cuenta Homero Adame, que se fue, en su libro Mitos y Leyendas Guachichiles, que el último guachichil se fue con los Najola, que viven en Tamaulipas, y que ahí vivió con ellos, y cuando estaba a punto de morir, allá no conocían a esa ave petirrojo que podemos ver aquí luego a mediodía, que llegaron esas aves cuando él estaba ya en agonía, y que se pararon alrededor de su cuerpo. Cuando él iba a expirar, un pajarito se paró en su pecho, y cuando él expiró, cuando el último guachichil de sangre pura expiró, el pajarito simuló darle un beso. Se levantó y se fueron todos volando. Dice Homero Adame en su historia, que dicen los abuelitos, que de esa manera las aves se llevaron su espíritu para guardarlo, para que un día, en otro tiempo y en otro espacio, el guachichil volviera a vivir. Y pues aquí estamos, y yo voy a decir por última vez, voy a decir el nombre de la persona que ajustició a nuestra abuela. Se llamó Gabriel Ortiz de Fuenmayor. La próxima vez que me refiera a él en una conferencia, ya voy a decir el Justicia Mayor, ya no voy a decir su nombre, es la última vez que lo mencioné. Él la juzgó y la castigó el 19 de julio de 1599, un día como hoy, hace 423 años, y dijo: con voz de trompeta y pregonero, que manifieste su delito, sea llevada a la horca que está entre el pueblo de San Luis y el de Tlaxcala, y en ella, altos los pies en el suelo, con un cordel atado a su garganta, muera naturalmente ahorcada. El Justicia Mayor, qué acto infame y de injusticia. Muera naturalmente ahorcada, naturalmente ahorcada. Esa no es una muerte natural. Gracias a las personas que están en Estados Unidos, que nos han seguido, decirles que la comunidad allá está creciendo, a los hermanos que están en todas las latitudes donde están los guachichiles, nos quedamos con la tarea de investigar dónde fue ahorcada nuestra abuela. Tenemos los mapas que nos pasó el INEGI de los años 1500, 1600 y 1700 de San Luis Potosí. Es cuestión de hacer alguna investigación. Y no obstante, este recuerdo último, estas palabras de ese acto infame y de injusticia, nosotros no queremos guerra, nosotros no queremos pelear, nosotros estamos en la plena reconciliación, somos un pueblo que busca la hermandad del mundo, la paz entre los pueblos originarios, buscamos la unión, porque sabemos que nuestro sol ya volvió a salir, sabemos que la humanidad vive otra época, una época llena de luz y de hermandad. Las luchas de ego que existen entre los pueblos originarios, igual que entre muchos grupos de tradición, se van a ir acabando cuando se mueran esos líderes, porque es cuestión generacional, es cuestiones de ego. Nuestros niños, he ido a algún temazcal y mientras los adultos en su petición que hacen entre las abuelas piedras
pues son cuestiones egoístas. Los niños están pidiendo por la gente que no tiene agua, por los que sufrieron allá de un terremoto. Los niños traen una idea comunitaria y esa es nuestra lucha, la lucha por un espíritu comunitario en contra de la barbarie del yo y de la propiedad privada y del solo yo. Para nosotros, el fin no justifica los medios. Nosotros utilizamos los medios para llegar a un fin de manera comunitaria sin aplastar a nadie. En este momento, lo que sigue para los huachichiles, los que se quieran sumar, es hacer una convocatoria en San Luis Potosí para hacer una asamblea, ya no nada más del grupo que nos constituye, sino de más potosinos que se quieran unir, y después hacer convocatorias, hermanos, allá en Matehuala, en Venado, en Charcas, Cerro de San Pedro, en Mezquitic, y hacer una convocatoria a todas aquellas personas que se autoascriban indígenas, huachichiles, porque así lo reconoce la Constitución, y entonces ir armando lo que es la gran nación huachichil. Antes de cerrar, quiero dar la palabra a 5 personas que levanten la mano y que quieran agregar algo o que tengan alguna duda. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, 5 era como un ganchito. Entonces, adelante. ¿Quién me ayuda? ¿Quién empezó? ¿Me ayudas? Hace como 8 años, más o menos, aquí mismo se presentó el tema y se presentó un dibujo que realizó una persona del Colegio de San Luis. Yo tengo el dibujo, pero desconozco quién es el autor. No sé si alguno de ustedes conozca su nombre, quién, o a lo mejor está aquí presente el autor. Me gustaría que me ayudaran a conseguir quién dibujó a la India Huachichil. No sé si habrá sido Rocky o no sé. Si tuvieras la foto para Pues, verlo, también. Alex dibuja y así, pero no necesito. La dibujó alguien del Colegio San Luis y la presentó ahí. Creo que estabas tú, Ana, ahí arriba. Un dibujo de donde está ella con la horca. Pues, Sí me recuerdo, pero no. Mañana trataré de llevarte. Vamos a dejar la tarea al profe Roque que investigue. Bueno, mi parte es todo. Espero que alguien. Sí, la vamos a buscar. Yo se la voy a llegar mañana a Ana. Y usted, Ana, se la hará llegar. Y lo que no me gusta es publicarla sin dar el nombre del autor. Entonces, por eso quiero saber quién la dibujó. Perdón, la imagen de aquel cartel. Muy bien. Buenas tardes, gracias por estas charlas, conferencias, pláticas, muy a propósito de la comunidad y de lo que decía el compañero. Es necesario que la comunidad sea, si no, no vamos a hacer nunca más, que se pierda ese egoísmo, esa guerra de grupos, aplastan siempre a la gente creadora y están siempre con su egoísmo que están diciendo. Y a propósito de Huachichiles, el Huachichil nunca fue derrotado y no ha sido derrotado ni será derrotado porque siempre está siendo recordado y ensalzado. A propósito de Huachichiles, en todo el área de Soledad de los Ranchos es donde por ahí se quedaron y es donde están las raíces más fuertes de los Huachichiles. Muchas gracias y felicidades.
Muchas gracias, buenas tardes, pues muchas felicidades por este encuentro, a Xologua, a la maestra Newman, a todos los que hicieron posible, al autor del libro, Alexus. Pues me parece muy importante que se abran estos espacios para hacer una reconstrucción cultural que pues ya tiene algunas décadas tejiéndose, ¿verdad? Entonces, creo que el que se sigan fomentando este tipo de espacios de una reconstrucción cultural de una historia que ha pretendido ser negada, pero que es una historia que está saliendo a la luz, pues gracias al interés de diferentes personas, grupos, en lo general, sobre la reconstrucción de un espacio territorial, de lo que se le llamó la Gran Chichimeca y en este caso la Huachichila. Entonces, eso es muy importante porque es una reconstrucción de los espacios territoriales en los que existía gente antes de 500 años atrás, ¿verdad? El año pasado se cumplieron 500 años de la defensa de la gran ciudad de México, Tenochtitlán, y eso fue un parteaguas precisamente en la historia. Y después de eso, ¿qué siguió? Pues siguió la incursión a las tierras del sur, del norte, pero del norte fue muy importante por la cuestión de que iban buscando aquellas ciudades, aquella obsesión del oro, ¿verdad? Y que efectivamente pues lo encontraron, ¿verdad? Por eso se llama Potosí aquí, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, pero la reconstrucción anterior a la explotación minera y al exterminio de millones de seres humanos, porque prácticamente la población bajó de una manera muy drástica, un 70-80% de los habitantes que había a través de las epidemias, o sea, las pandemias, ¿verdad? Que se trajeron, y también de la explotación en las minas, ¿no? Entonces, mucha gente pues, se vio ahí y traían población. Entonces, también esta reconstrucción es muy importante verla como una cuestión multicultural, porque toda la Gran Chichimeca pues estaba poblada de muchos grupos, que muchos se difuminaron, se entremezclaron con otros también que llegaron, como la gente de Tlaxcala, que son nahuatlacas, los camastlecas, la gente que vino desde Michoacán, los apurépechas, los otomís, oñañús, y los diferentes grupos que fueron acarreando los mismos españoles para posesionar de las tierras y para precisamente hacer más tangible el proceso evangelizador. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante el decir, no solo son ciudades coloniales, como lo han expresado aquí, sino son ciudades que antes de ese colonialismo existieron pueblos y gente que de una u otra manera, los que tenemos alguna raíz o somos originarios de estas tierras, pues algo hemos de traer de eso, ¿verdad? Habría que hacer un rescate también de los árboles genealógicos y de un montón de cosas que están ahí, pero si nos damos cuenta hay una cosa bien interesante, cuando uno va a las comunidades de alrededor o ve la gente o ve ciertas fisonomías, pues ve unas fisonomías uno realmente que está viendo gente o rasgos de nosotros mismos que son rasgos pues de esa gente antigua, ¿no? En esas mezclas y ya las diferentes mezclas que se dieron, porque pues somos también producto de una mezcla de diferentes pueblos, ¿verdad? De una multiculturalidad que llegó aquí a estos territorios antiguamente. Entonces yo creo que sí habría que enfocar también esa parte, que somos parte de esa multiculturalidad que no es de ahorita, sino que viene desde entonces. Imaginémonos en ese tiempo todos los que llegaron, ¿no? Aparte de los que ya estaban aquí. Entonces es importante que sigamos ponderando esto y voltear a ver que ya había gente, o sea, porque de repente cuando se habla del término desierto, pues es tierra de nadie, ¿no? En la que yo puedo llegar y apropiarme de ella, y no es así, y no fue así, y no es así. Entonces creo que es muy importante desde las diferentes ópticas que se está haciendo y unir estas visiones para precisamente poner
pues sí, o sea, antes de que estuviera San Luis Rey, pues no estaba San Luis Rey, ¿verdad? Estaba el pueblo huachichil o los pueblos chichimecas, ¿verdad? Entonces es importante también recuperar como se está haciendo de diferentes formas, esta historia viva, porque no es una historia muerta, es una historia viva. A partir de que, aunque se haya perdido la lengua, pues hay rasgos culturales, ¿no? Yo venía pensando, si me permiten, discúlpenme que me diga, pero he pensado mucho en esto, ¿qué rasgos? Pues tenemos muchos rasgos culturales y eso habría que volverlos a retomar. Gastronómicos hay varios, ¿no? Simplemente ahorita que es tiempo del garambullo, ¿no? Ese fruto, que es rojo además, como la tuna roja cardona, por ejemplo, o sea, si vamos viendo, hasta las mismas enchiladas, ¿no? Son rojas, ¿no? Hasta los tacos rojos son rojos. O sea, si vemos varios elementos culturales, pues tenemos mucho de esa parte roja, ¿no? O sea, de esa cuestión del rojo. O sea, ¿dónde está? Pues está en varios elementos, el colonche mismo. Entonces yo creo que la reconstrucción cultural que hagamos y que posesionemos esto y hagamos visible que había habitantes aquí antes de la llegada de la colonización y de la minería, que había habitantes en esos territorios y que tenían unas formas de vida y que tampoco eran pueblos salvajes, comedores de carne humana y que, como se dice, no, sino que eran pueblos que tenían unas formas de vida pues distintas a las que los españoles tenían y a las de los mismos pueblos sedentarios, porque eran pueblos que tenían otros sistemas de vida de nómadas, ¿verdad? De nomadismo, que eran un territorio enorme hasta más al norte, ¿verdad? De la Gran Chichimeca era enorme, gigantesca. Entonces, muchas gracias y felicidades a todos los ponentes y presentes. Gracias. Buenas tardes. Felicidades a todos ustedes, compañeros, por hacer este tipo de eventos que son muy necesarios para el rescate de nuestra cultura huachichil. Yo soy Rodolfo Holguín, colectivo Huachichil. Decían también por ahí algunas leyendas, los huachichiles de espíritu rebelde, que siempre fueron, finalmente no desaparecieron, sino que se convirtieron en gorriones y desde todo el territorio están observando y están pendientes de cuando se requiera su regreso. Ellos ya han regresado en varias ocasiones y no regresan como tales, regresan en espíritu, regresan en energía. Su energía se mete en nosotros, se apropia de nosotros y sale ese espíritu rebelde que traemos dentro, que heredamos de los huachichiles. Pues aquí lo que más se conoce, ¿verdad?, es el periodo de la conquista y la guerra llamada chichimeca de 50 años, en la cual pues a los huachichiles se les arrebataron sus tierras, principalmente, ¿verdad? Se les arrebataron sus tierras, se les arrebataron sus costumbres, se evangelizaron, se les impuso una religión. Nosotros decimos, eso sigue hasta la fecha. Y así como aquí han mencionado que todavía hay descendientes de huachichiles, pues también hay descendientes de los conquistadores, ¿sí? También hasta la fecha se nos sigue evangelizando. Por ahí también hay una historia de un huachichil que para que no tuvieran miedo al llamado Dios cristiano, se subió a la torre de la iglesia de Santiago y desde ahí flechó al Cristo en la garganta y flechó al sacerdote en la garganta en plena misa, nada más para demostrar que no había tal y que no le tenían miedo a ese Dios, ¿sí? La guerra que emprendieron fue por la defensa de su tierra. Bueno, ¿y en dónde? Aquí, en Mezquitic, en Cerro de San Pedro, en todos los alrededores de este valle. Eso sigue siendo hasta hoy en día. Hoy en día nos siguen arrebatando la tierra. Hoy en día ese espíritu huachichil que nosotros llevamos dentro sigue en pie de lucha.
seguimos defendiendo esas tierras, seguimos defendiendo Cerro de San Pedro, seguimos defendiendo la Sierra de San Miguelito, seguimos defendiendo los territorios de Mezquitic, de Villa de Reyes, que están siendo invadidos por los nuevos colonizadores, por los nuevos conquistadores, canadienses, estadounidenses, alemanes, extranjeros y nativos de aquí, descendientes, como les decía, de esos antiguos españoles, que tienen nombre y que tienen apellidos, y que son descendientes directos de ellos, ¿verdad? Entonces, como decía David, la historia está viva, efectivamente, la historia está viva. La historia no es nada más rescatar lo que pasó hace tantos siglos, ni rescatar lo que pudiera haber sido así o asá. El espíritu huachichil que vive en nosotros y que es rebelde, eso es lo principal. La lucha por la defensa de nuestras tierras, de nuestros pueblos, eso es lo que sigue hasta hoy en día con vida. ¿Sí? También es importante, claro que sí, conocer cómo eran nuestros orígenes realmente, la palabra, la cultura, las costumbres, claro que sí, porque de ahí venimos. Sí, pero la mejor enseñanza de nuestros antepasados y que llevamos dentro es la rebeldía. La rebeldía ante los conquistadores, que, repito, hasta hoy sigue vigente. Y bueno, felicidades a todos por hacer este tipo de eventos, a ustedes principalmente, ¿verdad? Ojalá y se hagan más, y ojalá y se avance también en todo el trabajo que están haciendo, las investigaciones, y que esto pues crezca, ¿verdad? Que crezca, pero que llevemos ese espíritu de rebeldía también como los huachichiles, porque eso es lo que nos da vida. Gracias. Juanito Fleco, buenas tardes a todos. Gracias Mesa, y a todos los que nos hacen el favor de asistir con su presencia. Yo lo que quisiera hacer una petición es de que investigaran, si es que se puede, saber cuál es el nombre o cuál era el nombre de San Luis Potosí antes de que pusieran el mal nombre de San Luis Potosí. Como el pueblo de Matehuala, que quiere decir no vengas, yo creo que San Luis Potosí también debería tener su nombre de origen. Ese es un punto. Segundo punto es, no nos dejemos convencer porque nos quiten nuestra identidad. La primer manera que usan para quitarnos la identidad es llevarnos a huevo a bautizar por la religión católica. Muchas gracias. Es todo. Bueno, sí, efectivamente, pues sí hace falta el conocimiento histórico del pueblo huachichil, de nuestros antepasados. Simplemente la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí reconoce a otros grupos originarios, que es válido, pero no aparece ahí el pueblo huachichil. Entonces, es tarea pues, de todos difundir y buscar que sea reconocido por la propia Constitución del Estado, un pueblo originario, que también lo es, como lo son el Huasteco, o el Chihuahua o el Pame, no sé. Entonces, sería una de las principales tareas. Y como propuesta, pues podría ser, espero no suene descabellado, la Plaza Fundadores, según yo tengo entendido, fue el primer puesto de San Luis, o el primer puesto donde se estableció un grupo huachichil, y donde se firmaron los tratados de paz. Entonces,
que lamentablemente no tiene alusión a este grupo Huachichil, o sea, ni el nombre de la plaza fundadora, no tiene nada relacionado con el pueblo Huachichil. Entonces, por ahí podría haber buscar una propuesta de que exista algo alusivo al pueblo Huachichil en la plaza, fundadores, porque son de los fundadores de aquí del pueblo Huachichil del Estado. Entonces ahí está la propuesta y sí coincido con todos ustedes, hay que difundir la cultura huachichil y reconocernos como huachichiles. Ok, sería todo, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan José Carrizales. Mis ancestros son de Villa Hidalgo, San Luis Potosí, soy altiplano y recibí tiempo en Estados Unidos. Pienso que estamos viviendo un momento histórico en México, ahora que el pueblo está en el gobierno, y que podemos empezar a cambiar algunas cosas, como cambiar una avenida que tenemos todavía que se llama Hernán Cortés y cambiarle el nombre a Vía WhatsApp, ¿verdad? Es un buen momento. Sobre mi experiencia personal, al escuchar esos cantos me recordó una cosa que yo hacía cuando vivía en la área de la Bahía. Allá el último jueves de noviembre se conmemora, se festeja el Día de Gracias, el Thanksgiving. Pero en la isla de Alcatraz, que fue un territorio indio de los colones, antes que fuera un lugar turístico y que fuera un presidio y una base militar, fue un lugar que perteneció a los colones. Y mientras el resto del pueblo norteamericano festeja el Día de Gracias, la nación india, se llaman ellos, the Indian Nation, se reúnen la noche anterior, hacen ceremonias con cantos y suben a la cima a esperar el nuevo día, como una forma de que siguen vivos, ¿verdad? Y la forma de conmemorarlo, aparte de los cantos, es volar la bandera de los Estados Unidos al revés, ¿verdad? Bueno, en esta misma área, en el norte de California, a principios del siglo XX, se descubrió un salvaje, así le llamaron. Era el último hombre de una tribu, de los Yaqui. Su nombre era Ishi. Ni siquiera podía conocer él mismo su nombre. Era el último hombre con su última lengua. Fue rescatado, fue encontrado como un salvaje, robando comida. De ahí se llevó a la Universidad de Berkeley, fue adaptado por un antropólogo, le tuvieron que crear un idioma para que se pudiera expresar con la gente. Sus últimos años los terminó como parte de la exhibición zoológica que tenía Berkeley. Se mostraba como un atractivo para que la gente llegara a verlo y se hiciera flechitas, etc. Sus últimos días murió en el hospital de la misma universidad de tuberculosis. Fue algo muy triste porque cuando se pierde una persona de este tipo, cuando se pierde una lengua, que es la última de su tribu, se pierde una parte de la humanidad. Bueno, yo hice un grabado sobre este hombre que eventualmente podría yo presentarlo en algún lugar, ¿verdad? Pero a mí me emociona mucho ver esto, ahora que regreso a mi tierra, y ver que estamos nuestras raíces, que no se han ido, siguen vivas. Como dicen los purépechas, Pucharigunápico, que quiere decir, es nuestra lucha. Muy amables a todos, gracias. Gracias a todos por sus precisiones, por sus aportaciones. Gracias. Nos dio una plática Alejandro Mendo Tenópal y él investigó nombres de aquí. Nos dio Teochichimeca, Chichimecatlali, Huachichiltlali, pero son nombres náhuatl. Así como Huachichiltic, como Huachichil es una palabra náhuatl. Así nos decían los mexicas, pero nosotros, hay algunas fuentes que dicen que nos llamábamos los hijos del viento, pero no sabemos todavía cómo se dice en Huachichil, cómo se llamaba el Huachichil a sí mismo. Eso tampoco no lo tenemos. Y es que mientras en Mexico Tenochtitlan, en 2 años, los españoles de 1519 a 1521 lograron dominar
Aquí pasaron 50 años, de 1540 a 1592, y no pudieron. Y ya traían a los tlaxcaltecas, ya traían a los mexicas y ya traían a los otomí, y pues aquí seguimos haciendo un trabajo de interculturalidad. Sí nos reunimos con los mexicas, sí nos reunimos con los ndé, sí nos reunimos con, aquí está un hermano náhuatl, Alex, gracias, bienvenido, y pues nos reunimos con diversos grupos precisamente para trabajar. Me despido para dejar a los hermanos, van a hacer 2 cantos, y si quieren hacer 3 está bien. Con esto, con sus cantos cerramos el evento, y me despido como iniciamos, agradeciendo a todos por su presencia, por su tiempo, por su voluntad, agradeciendo a sus corazones, agradeciendo esta organización, agradeciendo la gestión, la presencia de todos ustedes con sus conocimientos, agradeciendo la gestión que hizo la profesora Antonieta de conseguirnos este espacio natural tan hermoso. Gracias, hermanos, bienvenidos todos gracias al Centro de las Artes y a toda la cuestión técnica que nos dieron, toda la asistencia. Entonces, gracias, hermanos, bienvenidos todos a esta plática. Nosotros acabamos de honrar a esa mujer medicina, a la mujer guerrera Miahuaza, nosotros la honramos. Gracias por estar aquí. Y eso, el trabajo que hizo el hermano en Huachichil, se dice: Abuena güeri, gara yepserra y charamé, yeta tagmuje, gua aviore, guaguita guatari, guita caguata miaguasal, aviore netaraba yeme, yebinaque. Cometeo Tlazocamati. Cuando empezamos con una poesía en náhuatl en Nezahualcóyotl, en la cual lo dijimos en náhuatl. Y dice así: me siento fuera de sentido, lloro, me aflijo cuando pienso, digo y recuerdo. Si nunca yo muriera, si nunca desapareciera, allá donde no existe la muerte, que allá yo fuera, si nunca yo muriera, oh, si nunca desapareciera.
One senpai oristri. Precisamente rescatando o conservando, preservando, es nuestra lucha de nosotros, porque aquí seguimos los huachichiles, seguimos de pie, seguimos haciendo prácticas ancestrales, seguimos compartiendo la medicina que es del pueblo para el pueblo, seguimos difundiendo y al mismo tiempo preservando, y somos conservadores de esta tierra, de este pueblo, y nos hemos dado la tarea precisamente de generar un canto al último de los que ya nombraron aquí nuestros hermanos Mocuamal. Que los guachichiles estamos presentes, Ashkanikan, Amatsin aquí en la hora. Ashkanikan, wemo pamal tonikanta, Ashkanikan, wemo pamal tonikanta.
Aquí por siempre, Cometeo. Cometeo, gracias a todos por su presencia, gracias Siguame Mujeres por sus cantos energéticos, gracias por su trabajo, estuvieron ensayando toda la semana, incluso el domingo, para poder, ayer todavía, para venir a hacer sus cantos. Entonces tenemos los cantos, tenemos ya el recuerdo de nuestros guachichiles, tenemos gente que trabaja en la cultura, gente que trabaja en la lengua y tenemos gente que trabajó en la elaboración de esta bandera que va a ser propuesta al Consejo para si la aprueba como bandera guachichil, ya tendremos nuestra identidad. Tlazo Camati a todos, buen camino.